Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Llueve intensamente en la zona central del país. Bienvenidas sean las lluvias, porque por Dios que ha estado ausente, ¿no? Han estado ausentes las precipitaciones en esta zona de nuestro país. Pero también hay movimientos climáticos complejos, ¿no? En relación a lo que ha estado ocurriendo con Revolución Democrática y con una serie de otras informaciones que han ido surgiendo a partir de lo ocurrido en Antofagasta, en estos dineros que les fueron entregados, una cantidad importante, más de 400 millones de pesos a esta organización Democracia Viva, pero que otras investigaciones señalan que no sería el único caso donde se habría producido este trasvasije de dineros con trato directo, sin pasar por concursos públicos y más. Un tema súper delicado, súper complejo, que queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Estamos hablando del senador, el senador Fidel Espinosa, que además de ser senador por la región de Los Lagos, es presidente de la Comisión de Vivienda. Senador, gracias por estar con nosotros esta mañana. Mirna, para mí es gustoso poder estar con ustedes. Tiene un muy buen programa, siempre lo escucho, lo veo, y así que para mí es muy halagador poder estar conversando con ustedes en un tema lamentablemente muy doloroso para el país, lo que está ocurriendo. Eso quiero partir preguntándole, senador. Usted escribió una columna de opinión que la tituló La Generación Dorada y la Caja de Pandora, un escándalo que recién comienza. Muy duro, fue muy duro con esta generación que dice usted, criticó los 30 años, que venía a cambiar la política, etcétera. Pero quiero partir antes de eso con esta definición que usted hace, un escándalo que recién comienza. ¿Qué quiere decir? ¿Es esto solo la punta del iceberg de algo mucho mayor? Para mí esta es una caja de Pandora que tiene que abrirse y conocerse su cabalidad. Este puede ser el caso lamentablemente doloroso que fue para nuestro gobierno, el caso cabal de este gobierno, porque la verdad, ¿no es cierto?, que este es un tema de alta sensibilidad, sobre todo por lo que significa el tema de campamentos precarios, la vida de la gente en condiciones infrahumanas muchas veces, que las tenemos en todo el país y que lamentablemente se han ido incrementando post pandemia. Nosotros hemos tenido sendas exposiciones en la Comisión de Vivienda donde el propio gobierno, el Ejecutivo, nos ha ido a exponer la gravedad de lo que ha venido ocurriendo con el tema de campamento. Entonces, que los dineros públicos que están destinados a mejorarle la calidad de vida a esas familias estén hoy día como usted lo dice muy bien, en la punta del huracán, que estén hoy día siendo cuestionados de la manera que están cuestionados, es tremendamente doloroso, y debe ser también doloroso para el presidente, porque yo estoy seguro que él no tenía idea de esta situación, y resulta que sus mismos aliados, que tanto nos ningunearon, que dijeron que los 30 años poco menos eran lo peor y que estaba lo malo de la política, que dijeron que no iban a gobernar con ellos los amiguismos ni el nepotismo, esa misma generación dorada de la política supuestamente que lo iba a llegar a cambiar todo, estén involucrados en este hecho, me parece simplemente inaceptable. Se tiene que investigar a fondo, y lo primero que quiero decir también con mucha claridad. Por supuesto. Aquí en Chile el que nada hace, nada teme. Si ellos, de verdad, no tienen nada que ver con un acto irregular, debiesen poner a disposición inmediatamente de la Fiscalía, ya que se ha abierto una investigación por parte del Ministerio Público, debiesen poner inmediatamente a disposición, tanto la diputada Catalina Pérez, como todos los miembros del directorio, poner a disposición de la Fiscalía celulares, computadores, para que sean indagados y se pueda demostrar que lo que ellos dicen es verdad. Ya. Ahora, lo que quiero preguntarle es lo siguiente. Aquí usted habla de una caja de Pandora. Otros hablan, ¿no es cierto?, de un modus operandi que lamentablemente, ¿no es cierto?, pareciera ser más común de lo que quisiéramos, que tiene que ver con formas que establecen los partidos para poder allegar recursos, ¿no es cierto?, a través de fundaciones sin fines de lucro. ¿Usted cree que estaríamos en esta segunda alternativa o posibilidad? Mira, siempre ha habido fundaciones de ambos sectores políticos, y eso no tiene nada normal, sí que los recursos... Yo soy, mira, voy a ser más claro todavía. Los gobiernos regionales, el año pasado, con tal de llegar con ejecución presupuestaria al 100%, le entregaron a un montón de fundaciones de dudosa reputación, algunas de ellas, millonarios recursos.
todo eso tiene que investigarse, Mirna. Así que no podemos permitir que a través de la vía de las fundaciones sin fines de lucro se estén mal utilizando recursos públicos. Fíjate que yo solo en mi región tengo la denuncia de la entrega de más de 300 millones a una fundación que entre sus actores de esa fundación está el señor Ancalao, que presentó candidatura presidencial que fue desechada porque tenía hasta firma de personas muertas. Recuerda usted que fue un escándalo público hace un par de años. Exactamente. Entonces, hoy día está siendo investigada esa fundación y tengo entendido que el gobierno regional de Los Lagos va a finiquitar esos convenios. Entonces no puede ser que las fundaciones, sobre todo en temas de alta sensibilidad como es el agua, la regularización de títulos de dominio, la vivienda, los campamentos en este caso, sean cajas pagadoras de favores políticos o de las amistades de las personas de turno. Aquí, lo que tú acabas de decir al inicio de la entrevista es muy relevante que se conozca. Hay en esa misma región donde tenemos la mayor precariedad, Mirna, la mayor precariedad debido a una inmigración ilegal que es tremendamente fuerte en el norte del país, se esté de una u otra manera malversando eventualmente recursos públicos, y eso tiene que investigarse a fondo. Por eso yo digo, aquí lo que puede ocurrir es que se desaparezcan celulares, se desaparezcan computadores. El Ministerio Público tiene que actuar con rapidez, con prontitud. Hay una brigada anticorrupción que es potente en nuestro país, ojalá que actúe a fondo. Y si Calen Rojo, que en esa misma región fue condenada por 23 millones de pesos desviados, eventualmente, ¿no es cierto?, para los estudios que nos estuvieron acorde a la legalidad, en este caso, con mayor razón, si estamos hablando de más de 3.000 millones de pesos entregados a fundaciones. Por eso yo hablo de una caja de Pandora. En la mañana del día de hoy le he entregado al ministro Montes, hoy día, antes de esta entrevista misma, le he entregado al ministro Montes otros antecedentes que el ministerio está obligado a investigar. ¿Cómo cuáles? En relación con que esta fundación habría sido rechazada por la propia municipalidad de Ñuñoa. Por lo tanto, eventualmente, no estoy reafirmando porque eso tiene que investigarlo el ministerio y el Ministerio Público. Yo al fiscal Valencia le voy a hacer entrega en unas horas más de esto mismo. Me llegó el antecedente el día de ayer de que eventualmente esta fundación había sido rechazada por la propia municipalidad de Ñuñoa como tal, y por lo tanto, cuando se firmaron los convenios, eventualmente no estaría legal esa fundación. Claro, pero agravaría aún más la situación. Claro, es que ahí uno se pregunta qué tiene que ver la municipalidad de Ñuñoa, Santiago, con lo que está pasando en Santiago, Ñuñoa. Claro, y donde gran parte de estos jóvenes que nos gobiernan hoy día viven. La formaron en un departamento, esta fundación, 15 días antes de que asuma el presidente Boric la presidencia del país. O sea, uno podría pensar, oye, ¿la formaron para esto? Bueno, ¿Para de hecho, allegaran recursos públicos? De hecho, senador, aquí ya que usted lo menciona... Aquí tienen que hablar muchos actores, tienen que hablar... Hay un silencio absoluto, está en un silencio absoluto. El ministro Jackson es parte de esto. Vamos a ir a eso. RD está cambiando de posición porque sabe la gravedad de esto. O sea, RD el primer día, el senador Latorre, el colega Latorre, salió defendiendo que aquí no había ni irregularidad, y ahora ya están hablando de que van a expulsar a los militantes, pero no tocan a la diputada. Cuidado. Vamos a ir a eso. Deme un segundo antes de pasar a la diputada Catalina Pérez, porque quiero preguntarle por lo siguiente, porque según el diario La Segunda, la fundación obtuvo su personería jurídica en 2022, tiene dirección en Ñuñoa, donde Emilia Ríos, que también es Revolución Democrática, es su alcaldesa, ¿no es cierto? Pero otro punto que le quiero plantear, Cecilia Millán, que es la dueña del departamento donde funciona la fundación, apareció en fotos en redes sociales con la diputada Catalina Pérez, ¿no es cierto? Y la diputada Catalina Pérez hasta ahora ha dicho que ella no tiene nada que ver en todo esto, desligándose de responsabilidades, ya sea por la firma de contratos, en fin. Entonces quiero preguntarle cuál es, diría usted, la responsabilidad que tiene la diputada Carolina Pérez a la luz de lo que se conoce hasta ahora. Mira, o sea, esto tiene que investigarlo obviamente la justicia. Por eso yo siempre insistí desde el primer día. Yo no me estoy subiendo a este barco hoy día porque está el escándalo. El primer día yo públicamente salí diciendo que esto no podía terminar con un sumario, ni con que el ministro Monte envíe una delegación de funcionarios a investigar a Antofagasta. Esto tiene que ser investigado por el Ministerio Público por una razón muy sencilla. Solamente el Ministerio Público puede indagar mucho más allá de lo que haría un sumario. O sea, usted comprenderá, Mirna, que en un sumario los funcionarios pueden incluso faltar a la verdad. En cambio, con una investigación del Ministerio Público se va a poder llevar a la trazabilidad del dinero en las cuentas de los involucrados, se va a poder indagar en los celulares, en los computadores y en todo lo que permita dilucidar si hubo o no participación de ella en este tema tan deleznable. ¿Pero qué responsabilidad política le da usted a la diputada? Política tiene la responsabilidad política. Si uno cuando está en su región, de una u otra manera, estas cosas no pueden pasar desapercibidas. O sea, uno conocería, si yo tuviera, ¿no es cierto?, alguna situación en mi región que ocurre con un ministerio en un tema de alta sensibilidad. Pero es que no es solo eso, senador, no es solo eso. Ella es pareja del representante legal
Obvio, Porque o no sea, es solo claro, que yo soy diputada de la no, zona, sino que, no, 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 perdone, es que y el a ex eso, Seremi, para recordar, y el ex Seremi de vivienda, ahora renunciado, era su jefe de obvio. gabinete. Entonces la Aquí diputada estamos dice hablando hasta del ahora que no tiene pololo, nada que ver. Mm. aquí estamos hablando del pololo renegado, incluso por ella misma, pero el pololo que a la vez de tener esta fundación era un superdotado, porque aparte de tener esta fundación ganaba 3.400.000 pesos en el Ministerio de Defensa. No hay que olvidar eso. Estaba contratado por la Subsecretaría de Defensa, o sea, él de día era asesor de la Subsecretaría de Defensa y de noche dirigía la fundación. Entonces, un superdotado, este sí que 24/7. Entonces, claro que tiene responsabilidad política, por eso de la autosuspensión de la mesa, de la Cámara, ¿Mm? es una mentira para tratar de una u otra manera de bajar el nivel del conflicto. Pero esto recién se está, y qué bueno por Chile, Mirna, que estas Ya. cosas se destapen. Antes se tapaban, y muchas veces el financiamiento ilegal de la política también nos permitió avanzar en muchas materias legislativas, pero por Senador, ejemplo, en el tema de ujú, las ya. fundaciones no pueden ser un botín para que se lleven recursos públicos personas ligadas a los gobiernos de turno. Eso es una sinvergüenzura Sí. que no tiene nombre. Senador, una pregunta. ¿Es normal que se produzcan estos trasvasijes de dinero desde la Seremi, o ya que usted forma parte de la Comisión de Vivienda, presidente de la Comisión de Vivienda del Senado? Pregunta, ¿es normal que se traspasen dineros desde la Seremi de Vivienda a estas Nunca, fundaciones, mira, pero sin pasar por concurso, es decir, por trato directo? nunca en 20 años. Yo estoy en la Comisión de Vivienda cuando era diputado, Mirna, nunca ¿Ya? había algo así, nunca, te lo prometo. Y si estoy equivocado, que el propio ministerio me lo rectifique, pero nunca, Ya. yo que estoy involucrado, yo trabajo con los comités de vivienda, mira, me decía el otro día entidades patrocinantes que trabajan con la vivienda, que para ganar esa cantidad de dinero de ese contrato, solamente el ¿Mm? de Democracia Viva, ¿Sí? o Democracia de los Vivos, como yo le he dicho, solo en ese contrato de 426 millones de pesos que obtuvieron en un par de meses, 2 o 3 meses, ellos tendrían que trabajar 5 o 6 años, pagándole a arquitectos, a sus equipos, pagando cotizaciones, imposiciones, todo lo operativo para sacar adelante comités de vivienda. Entonces, claro que hay indignación también en el mundo de la vivienda, porque esto no es normal, o sea, menos normal, trato directo por esa cantidad de dinero. O sea, ¿qué va a decir la Contraloría? Si la Contraloría a veces, cuando necesitamos comprar un computador en un municipio, tiene que pasar por todo un proceso de compra pública, todo lo que eso significa, o sea, ni siquiera boleta de garantía, Ya, Mirna, o ni sea, siquiera completamente anómalo desde lo que se completamente puede ver anómalo. desde O sea, afuera. aquí hay responsabilidades políticas más superiores. Aquí también hay una subsecretaria de vivienda que es del mismo partido de ellos. O sea, ¿cómo ella no va a saber que estaban involucrados, discúlpeme, estaban involucrados sus propios compañeros de partido en esta situación tan grave? Si esto no puede terminar en un Ceremi que nadie conoce, que pide la renuncia porque se vio obligado a renunciar. Esto tiene que tener responsabilidades políticas mucho más elevadas. Esto no va a terminar así. Y yo, por lo menos, como presidente de la Comisión de Vivienda, lo digo con mucha claridad, no vamos a permitir que con la plata de los chilenos destinada al tema de la vivienda se juegue. Cuando tenemos, Mirna, yo Ujú. el día martes me reuní con funcionarios de la JUNJI, que es la funcionaria que trabaja en los jardines infantiles, y nos reclaman que se les ha recortado los recursos de una manera brutal. No tienen ni para tener confort en los jardines infantiles. Tienen que ellos estar comprando materiales para los niños y que se malgasten la plata en estas fundaciones. No podemos permitir. Senador, ¿cuánto diría usted que le va a golpear al gobierno este hecho, como le señalaba anteriormente, y le doy el crédito a al medio que está publicando, ¿no? Esta cifra de 3.000 millones de pesos que se habrían entregado a fundaciones que dice el medio en la radio Bio Bio, pro Boric en la región de Antofagasta. ¿Cuánto cree usted que va a golpear al gobierno y por qué usted lo compara esto con lo que fue el caso Cabal? Porque el caso Cabal a nosotros nos socavó todo el gobierno. Porque creo que teniendo una tremenda presidenta como la que tuvimos, Michelle Bachelet, que yo voy a ser orgulloso siempre de ella, de la gratuidad de la educación y tantas cosas, Mm. ese fusible no se cortó bien. Ese fusible de la crisis no se cortó bien, a tiempo. Si se hubiera dicho, no importa que sea mi hijo, pero igual tiene que ser, la justicia tiene que llegar a todos por igual, independiente que está saliendo libre de todo lo que se le acusó. Pero tuvimos ese conflicto, todo el gobierno, nos arrastró todo el gobierno. Si aquí el presidente Boric no sale él a cortar esto y decir que aquí esto no termina con un Ceremi fuera, sino que tienen que haber responsabilidades mayores, que esto aquí tiene que investigarse al fondo y si que hay hechos penales, que ya está diciendo el propio gobierno que pudiesen haber aristas de temas penales, lo ha dicho el ministro Montes en la última hora. ¿Qué tendría que hacer el gobierno desde su punto de vista entonces? Esto tiene, Que no ha hecho hasta el ahora. presidente, aquí no tiene que, bueno, tenemos un ministro Jackson sumergido, no ha hablado absolutamente nada en su típico estilo, porque son todos sus amigos de Jackson estos, que están involucrados. Pero el presidente tiene que salir fuerte, duro, categórico,
a condenar estos hechos, a investigar a fondo y a pedir que el Ministerio Público aquí haga todo lo posible por esclarecer los hechos en profundidad. Y eso parte porque sea rápido la investigación, porque si no lo que va a ocurrir, Mirna, es que en las próximas semanas nos vamos a enterar por la prensa de que computadores, que celulares se perdieron de manera extraña, y eso va a coartar la posibilidad de llegar al fondo de este tema tan grave y crítico. Sí. En su columna de opinión, senador, usted hace un vínculo, ¿no?, entre estos hechos y lo que usted llamaba, ¿no es cierto?, ha llamado la generación dorada. ¿Hasta qué punto es justo o no involucrar a toda una generación en hechos de esta naturaleza? No sé, se lo pregunto. No, yo lo digo sobre todo porque no olvidemos que hubo un ministro que habló de la superioridad moral, que decían que ellos tenían superioridad moral respecto al resto, y él lo dio a toda la clase política. Tampoco eso fue justo, yo tampoco quiero decir aquí que toda la generación, pero aquí ellos fueron los que pusieron los estándares de la moralidad por sobre todo el mundo político. Ellos vinieron a cambiar la política a Chile, y se está demostrando con estos actos que eso no era así, que aquí no hay que mirar para el cielo y creer, ¿no es cierto?, que aquí la cuestión en la política es otra cosa, como se dice cuando se está gobernando, y aquí, en esto, por eso vuelvo a repetir, aquí yo no culpo al presidente, pero si el presidente Boric no es tajante en salir a condenar estos hechos y comienza a proteger a sus amigos, esto se le va a volcar negativamente y nos va a arrastrar, ¿no es cierto?, a una situación muy, muy grave, porque en definitiva aquí es el gobierno y el mandatario, en primer lugar, Mirna, el que tiene que poner los acentos, y por sobre todas las cosas la Fiscalía tiene que investigar, repito, muy profundamente esta situación y ver todos los vínculos que puedan darse aquí, porque pueden salir, que lo que dice Biobío hoy día, que hay más fundaciones en esa misma región, 3.000 millones de pesos en otras fundaciones, que no la podemos poner en cuestionamiento todavía por el solo hecho que le pasaron plata, pero tenemos que ver en qué se ha gastado ese dinero. Y sobre todo, como señalaba esta propia investigación, ¿no?, que tiene que ver con personas afines al gobierno, o que votaron o que estuvieron en campaña. Ese es un tema. Nosotros ya pedimos, nosotros ya pedimos, desde la Comisión de Vivienda ya pedimos que el Ministerio nos entregue, y de hecho vamos a citar al ministro Montes para el día martes próximo. Nosotros estamos en semana territorial acá en nuestras regiones. El próximo martes lo vamos a citar al ministro para que nos vaya a dar una cuenta de cuántas fundaciones en Chile fueron favorecidas región por región, porque esto, repito, para mí, que trabajo en vivienda 20 años, es algo totalmente desconocido que se le entregue de una manera tan fácil a fundaciones dinero de esta forma, y también que la Contraloría nos diga, o sea, si este es un procedimiento normal. Yo lo considero absolutamente normal, porque yo he sido testigo que muchas otras veces por una cantidad mucho menor de dinero tiene que haber todo un procedimiento administrativo, que en este caso el Ministerio de Vivienda obvio. Senador, como se nos va, como va avanzando el tiempo, no quiero dejar de preguntarle, y quiero pasar a otro tema, ¿no?, que tiene que ver con el portazo que ha dado la CPC, al menos, ¿no es cierto?, respecto del pacto fiscal. Quiero saber cómo observa usted esto que ha ocurrido, si se lo esperaba. ¿Qué va a pasar entonces con las promesas que el gobierno ha planteado que son necesarias de cumplir, como las listas de espera en salud, como el tema de la sala cuna universal, o aumentar la PGU a 250.000 pesos? ¿Se termina con todo eso? ¿Se cierra por fuera? ¿Qué va a pasar? A ver, lo primero que yo le pido a mi gobierno, al gobierno del presidente Boric y a su ministro, en particular el ministro Marcel, que no se comience a culpar de todas las cosas a esta reforma tributaria. ¿Por qué? Porque el otro día, cuando fueron justamente las dirigentes que te he mencionado, a mí me causa mucha sensibilidad, porque todos los gobiernos hablan de los niños primero, que los niños son la primera atención. El gobierno de la presidenta Bachelet hizo un trabajo espectacular en el tema de la educación preescolar, y hoy día no tienen ni siquiera, como te digo, utensilios básicos para funcionar, ni calefacción acá en el sur, los jardines. Y que el ministro Marcel le diga a las dirigentes que estos productos que no tenemos reforma tributaria me parece un despropósito que yo no voy a aceptar del ministro, que yo respeto mucho, porque yo encuentro una persona seria, pero lo que está haciendo en eso no es serio. Primera cosa. ¿En qué? Ya, para entender, ¿en qué? Le creo que no podamos cumplir temas que estaban en el programa de gobierno o la reforma tributaria, como lo que usted me acaba de mencionar, pero no los temas que son del presupuesto que todos los años aprobamos en el Congreso, o sea, el funcionamiento de los establecimientos educacionales, en fin, los centros de salud. Entonces, es culpar a la reforma tributaria, a la negativa de la derecha y del sector empresarial. De eso me parece que es un despropósito del ministro. Pero si es lo otro, yo sí comparto con él que tienen que allanarse estos sectores empresariales a buscar un pacto tributario que en tiempos de complejidad económica sea posible ponderar y trabajar en función de... Ya, pero por eso le digo, pero... Cumplir claro, pero que no se hayan... comprometieron en el programa.
Ya, pero es que no se allanaron a nada, o sea, pasamos de hay que meterse la mano al bolsillo, año 2019, Alfonso Suet, expresidente de la CPC, a año 2023, no hay espacio para aumentar ningún tipo de impuesto. Entonces, algo pasó entre medio. Quiero saber qué sabe usted, qué pasó, por qué de pronto lo que pasa entre medio simplemente... Senador, ¿por qué de pronto ni la sal ni el agua? Simplemente por una razón, de mi punto de vista, yo puedo estar equivocado, Mirna, pero mi visión desde el Senado es porque ellos han entendido que tienen un pacto un pacto cerrado con el sector de la derecha. Hoy día tenemos un Senado 25-25, esa es la razón. Y tenemos un Senado 25-25 porque hubo actores políticos que fueron egoístas, que no hicieron campaña para que perdieran otros y no tuviéramos mayoría. Entre ellos el ex senador de mi región, por ejemplo, Quintero, que era de mi propio partido, y en esta región era imposible no sacar dos senadores. Y perdimos, porque le regalamos, él no quiso hacer campaña y perdimos. Entonces, ahí perdimos la mayoría del Senado, de las comisiones, perdimos toda la mayoría. Entonces, yo quiero ser súper responsable en decir estas cosas, porque a mí me causa molestia que mi propio partido esté en silencio. Mi propio partido tiene que salir a través de su presidenta a condenar lo de Antofagasta, no lo ha hecho. Hemos estado en mucho silencio, porque de los partidos, aunque seamos parte, aunque tengamos ministros, tenemos que ser los primeros que denunciemos este tipo de situaciones para que no sigan ocurriendo. Y en el caso de lo que usted me pregunta, yo creo que es eso. Los sectores empresariales se van a aferrar al sector político que siempre ellos han apoyado, y hoy día, sabiendo que no hay mayoría del gobierno para poder hacer esas transformaciones, no van a querer allanarse ni siquiera a un pacto. Senador, pero es que esas mayorías evidentemente no estaban ni ahora, ni estuvieron hace 2 meses, ni estuvieron hace un año. Por lo tanto, algo pasó. Por eso le pregunto, porque evidentemente que este sector empresarial tomó una decisión que la conocimos, ¿no es cierto?, ayer, pero que vuelvo a preguntarle, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué? Obviamente que es el triunfo que obtuvieron lapidario en la urna de nuestras 2 últimas elecciones, donde perdimos el apruebo y el rechazo por culpa de los convencionales que no fueron capaces de ponderar sus posiciones, las extremaron, llevaron a que millones de chilenos votaron en contra del apruebo porque pusieron el aborto, porque pusieron materias que la gente no quería que estuvieran en el texto constitucional. No nos escucharon, el propio presidente no nos escuchó cuando 2 meses antes le dijimos vamos a perder estrepitosamente si es que no hacemos cambios, si es que no nos allanamos a cuestiones más ponderadas. Entonces, claro, cuando usted pregunta eso, ¿qué pasó entre medio? Si tenemos esta configuración del Senado hace 1 año y medio, bueno, pasaron 2 derrotas estrepitosas que le dieron fuerza a la derecha para endurecer sus posiciones, y gran parte del empresariado de este país, digamos las cosas como son, han apoyado siempre a ese sector político y sienten que allí van a tener hoy día un resguardo aún mayor para poder no querer hacer modificaciones de ningún tipo y hacer fracasar las promesas de campaña que tuvo el gobierno. Senador, pero yo entendiendo que eso evidentemente es parte del análisis que hay que hacer, pero le vuelvo a hacer la pregunta porque se estaban acercando posiciones. O sea, había ahí, yo leía declaraciones, Rosario Navarro, la nueva presidenta de la SOFOFA, en fin. El triunfo de republicanos, Mirna, pero por eso, pero incluso después, totalmente, pero incluso después se estaban acercando posiciones. Entonces algunos dirán, faltó muñeca política, faltó capacidad política. Es que, por eso le pregunto, usted desde la interna, ¿qué observa que ocurrió en estas últimas 2 semanas, hablemoslo así? Mira, yo tengo el análisis que te he dado, no podría especular ni presumir, ¿no es cierto?, que tengo la respuesta adecuada para eso. Lo único que sé es que muñeca política ha faltado. El otro día, imagínate, se cayeron 2 integrantes del Tribunal Constitucional cuando estábamos rodeados de decenas de asesores afuera del Congreso. No sé si ustedes lo supieron, se cayeron los 2 nombres propuestos por el Ejecutivo para el Tribunal Constitucional, y se cayeron por el voto del presidente de Revolución Democrática. O sea, ¿qué orden tenemos? O sea, no llegó a votar. Entonces, ¿qué orden tenemos? No hay orden, no hay conducción. Pasó con el fiscal nacional, recuerde usted que tuvimos 3 procesos para llegar a tener un fiscal nacional. Entonces, ha faltado eso, ha faltado manejo político también, eso hay que reconocerlo. Yo creo que en eso tenemos harto que mejorar en los años que quedan. ¿Y qué va a pasar, senador, sin pacto fiscal? ¿Cuál es qué viene ahora? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo espero que haya conciencia de que yo no estoy de acuerdo cuando el ministro Massa señala, no, esto va a generar un nuevo estallido social, porque nadie quiere que tengamos un nuevo estallido social, nadie en el mundo político, porque Chile lo pasó mal con ciudades destruidas, la propiedad pública, privada, no queremos eso. Pero para eso yo creo que igual todos los sectores políticos, el llamado privado al mundo empresarial, es que también se allanen a no, por haber tenido 2 triunfos circunstanciales en las urnas, ¿no es cierto?, los sectores más conservadores, ellos se escuden en eso para no querer abrirse a dialogar y abrir posibilidades, ¿no es cierto?, una reforma tributaria o un pacto fiscal que le mejore la vida a todos, a los chilenos y chilenas, que son los principales, ¿no es cierto?, actores de nuestra ciudadanía, pero también a ellos, y tampoco queremos que a ellos les vaya mal. Si a los empresariados les va bien,
al país le va bien también. Entonces, tienen que saber y entender ellos de que esto no puede ser querer ganarlo todo y tratar de aprovecharse hoy día de una coyuntura política. Ahora, los empresarios y sobre todo la derecha siempre ha puesto el énfasis en la necesidad de, primero, modernizar el Estado. Segundo, propender a políticas que sean pro inversión, pro crecimiento. Ellos alegan que este gobierno ha pujado poco en relación a aquello, ¿no? Y es mucho más el énfasis puesto en la necesidad de subir impuestos. Que el momento que el momento económico del país es malo para aumentar los impuestos. Entonces, ¿hay algo de aquello que usted recoja o cree que son, en definitiva, los mismos argumentos de siempre para no terminar con una reforma tributaria que, por supuesto, complica a determinados grupos como a los mismos grupos empresariales? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ellos de una u otra manera siempre van a buscar la excusa para no querer mejorar, ¿no es cierto?, la tributación para el país, pero yo considero que ellos debiesen considerar una cosa que es muy importante. Nuestros compatriotas lo están pasando mal. Tenemos precios de los alimentos, que es lo principal en los hogares, como tú lo sabes, Mirna, que están en las nubes. Cada vez que te alejas de Santiago, cada vez la vida es más cara. Entonces, desde ese punto de vista, ellos debiesen alguna vez ponerse la mano en el corazón, ni siquiera en el bolsillo, en el corazón, y decir, ¿sabe qué? Nosotros hemos sido millonarios gracias a un país que nos ha entregado todo. Y por lo tanto, como hemos sido millonarios con un país que nos ha entregado todo, nosotros también entreguemos un poquito. Y ganar un poquito menos no significa que van a perder. Lamentablemente, ellos no tienen esa conciencia, parece. Senador, antes que se nos termine el tiempo, usted es senador por la región de los Lagos. Ayer el presidente dio el vamos no a la Comisión de Paz y Entendimiento para definitivamente no lograr una resolución o una solución a los problemas que aquejan a la macrozona sur, dentro de la cual está la región de los Lagos. ¿Tiene alguna esperanza de que esto va a poder funcionar? Con la mano en el corazón se lo pregunto, senador. No, de hecho yo no participé el día de ayer de esta instancia porque no tengo una esperanza de que esto vaya en las vías de solución, porque los propios sectores políticos más cercanos al presidente no se allanan a temas que son de enorme relevancia en la macrozona sur. Muchas veces niegan la posibilidad de aumentar el estado, de prorrogar los estados de excepción, votan en contra de todas las leyes porque tienen como traumas con el pasado, con los temas de que un militar esté protegiendo la seguridad. Lo que sí tengo claro es una cosa, Mirna, que extender el estado de excepción como lo quieren algunos parlamentarios en Los Ríos no es la solución. Aquí esto pasa porque el Ministerio Público también cumple una labor. Fíjate que en mi región, la de Los Lagos, que es la que tiene menos incidencia de este tipo de hallazgos, de la macrozona sur, han habido 9 o 10 atentados en los últimos años con 0 personas descubiertas, detenidas, condenadas, formalizadas o imputadas. 0. Entonces, en Valdivia en Los Ríos pasa lo mismo. Entonces también ahí tienen que mejorar la inteligencia en nuestro país. Si gastamos millones de dólares todos los años, aprobamos millones de dólares para inteligencia. ¿Cómo no vamos a poder desarticular a estos grupos que provocan terror? Y que lo que quisieran ellos es que tuviéramos más regiones todavía en estado de excepción. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque estoy seguro que si aumentaran el estado de excepción a Los Ríos, al otro día tendríamos más atentados en Los Lagos, porque el terrorismo busca eso, tener a todo un país bajo supeditado bajo el temor y sus acciones que son repudiables. Sí, pues senador, sí, ese es el tema. Y fíjese que acá se proponen varios pasos, ¿no es cierto?, para poder alcanzar un acercamiento o lo más posible, ¿no es cierto?, de lograr en términos de lo que han sido también otras experiencias comparadas, donde, por ejemplo, en el caso de Irlanda y el IRA, donde finalmente los gobiernos y los estados tienen que sentarse a la mesa con aquellos que son parte sustancial del conflicto, o los propios victimarios, ¿no es cierto?, o como ocurrió en el caso de Colombia. ¿Usted ve posible sentarse a la mesa con grupos que operan con violencia hoy día en la macrozona sur, llegado el minuto? ¿O eso es absolutamente impensable? Bueno, uno no puede tampoco negarse a que se dé esa posibilidad, porque también en Colombia, que yo conozco harto la realidad de Colombia porque me toca estar en el Parlamento andino, tampoco los colombianos pensaron que alguna vez se iba a generar ese espacio de diálogo. Ahora, sentarse con quienes infringen el terror de la manera como lo están haciendo también es una decisión política muy complicada, que no se condice con otras acciones que el propio gobierno ha dañado con sus actuaciones. Por ejemplo, esto de indultar a personas que cometieron delitos brutales, ¿no es cierto?, fue un grave daño que se autoinfligió el propio gobierno. Y lo digo ¿por qué? Porque los propios parlamentarios dicen, nosotros, mientras tengamos un gobierno, lo dicen los de derecha sobre todo, tengamos un gobierno que indulta a delincuentes, sin ellos reconocer que el gobierno Piñera también indultó a cientos por motivo de la pandemia, no es el camino. Yo espero, ¿no es cierto?, que haya algún momento, no sé si sentado en la mesa con ellos, por lo que provocan
estos actos. Pero sí, yo creo que el tema de la macrozona sur es un tema de muy difícil solución, porque de una u otra manera también no hay Estado que resista lo que las peticiones de reivindicación de tierra y otras que exigen, ¿no es cierto?, legítimamente los pueblos originarios. Ya pues, senador, le damos las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Gracias a usted, Minda, muchas gracias. Gracias a usted. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a estar conversando con Aliro Borges. Él es rector de la Universidad Católica de Temuco, estuvo, ¿no es cierto?, en La Moneda en el lanzamiento de la Comisión de Paz y Entendimiento. Vamos a entrar en todos los detalles al regreso de este pequeño corte comercial. En instantes, una nueva entrevista.